Hola, mi nombre es María Contreras de la sección SP01, UNEYES Barinas, en el subproyecto Derecho Probatorio. En esta exposición voy a hablar sobre la historia del derecho probatorio. En sus orígenes más remotos se habla de esa prueba basadas en supersticiones, en prácticas empíricas, ordalías, juicios de Dios. Y en este caso quiero hablarles sobre la Biblia en el libro de Levítico, que establece sobre que cuando el sumo sacerdote, por así decirlo, tenía que entrar al lugar santo, al tabernáculo, dice que le colocaban un cordón, ¿verdad? Lo amarraban y esa persona, si estaba en pecado, pues entonces de allí pues no salía. Entonces, si era lo contrario, pues obviamente salía vivo. Entonces, de allí viene el derecho probatorio. Pero hablando en nuestro país, en Venezuela, dice que el sistema ha evolucionado de pruebas tasadas hacia el sistema actual que tenemos de la libertad de la prueba, la sana crítica, y podemos rezar el artículo 49 constitucional, 49, numeral 2, que habla sobre la presunción de inocencia. En nuestro segundo punto, que voy a mencionar las fases del derecho probatorio en Venezuela. Tuvo tres fases. La primera, la fase de excepción, la fase de incorporación y la fase de constitucionalización. Muy importante, quiero resaltar en este punto que el derecho a la prueba adquirió rango de derecho humano y al debido proceso, según lo establece el artículo 49 de nuestra Constitución. Hablando de nuestro tercer punto, que son las acepciones de prueba. En el ámbito jurídico venezolano hay diversas connotaciones. Podemos decir que está la prueba como medio, que son los instrumentos o mecanismos, está como actividad, que es el conjunto de actos procesales, y como resultado, que son la convicción o certeza que logra el juez en el proceso, y como objeto, que es el hecho que debe ser demostrado en el proceso, ¿ok? Hablando sobre nuestro punto a seguir, podemos hablar sobre el concepto y las características de ese derecho probatorio. El derecho probatorio es el conjunto de normas jurídicas que regulan esos hechos controvertidos, ¿ok? Comprende los aspectos procesales como son la tramitación, la admisión y la evacuación, y como los principios también de valoración, es decir, la sana crítica. Y sus características tiene constitucionalidad, preclusivo, autónomo y finalista. Asimismo, podemos continuar con la naturaleza jurídica de la prueba. La naturaleza jurídica de la prueba en Venezuela es mixta. Primero, es sustancial, establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Está la procesal, ¿verdad? Tiene naturaleza procesal, establecida en los artículos del 7 al 10 del Código de Procedimiento Civil y del 182 del Código de Procedimiento Penal. Y tiene naturaleza de derechos humanos establecidos en el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En nuestro siguiente punto vamos a hablar sobre las fuentes de la prueba, ¿ok? Que son los elementos de convicción materiales o humanos que preexisten al proceso para suministrar la información. Pueden ser documentales, humanos, materiales o representativos. En nuestro siguiente punto, hablando sobre los principios de la legalidad de la prueba, es decir, ¿por qué tiene que ser legal la prueba? ¿Por qué? Porque esos elementos de convicción tienen que estar ajustados a derecho, según el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la prueba debe ser lícita e incorporada al proceso de acuerdo a la ley. Además, debe tener licitud
¿ok? Formalidad y toda prueba obtenida mediante una violentación del derecho es nula. En nuestro siguiente punto, hablando de los principios generales del derecho probatorio, podemos decir que tienen una libertad probatoria establecido en el 395 del Código de Procedimiento Civil y en el 182 del Código de Procedimiento Penal. Además, tiene el derecho a la contradicción, ¿verdad?, de las partes a refutar. También debe ser preclusivo, es decir, que esos lapsos deben estar, tanto deben promoverse y evacuarse en el lapso de acuerdo a la ley. También la inmediación, es decir, que debe estar en contacto directo con el juez.